Por último, pero no menos importante, vamos a visitar los contenidos del portal Data México. Es un portal de reciente creación que, si mal no recuerdo, fue lanzado por la Secretaría de Economía a principios de 2020. La información que contiene son datos generales, pero muy relevantes acerca de pues la economía y la demografía mexicana y también el coronavirus, ahora que estamos pasando por esta coyuntura, que son presentados de manera sencilla, agradable, fácil de explotar y en consonancia con las mejores prácticas de datos abiertos. Esto significa que la información que puede ser consultada en este sitio puede ser descargada y puede ser utilizada de manera libre por cualquier usuario con cualquier intención de procesamiento de datos. Ahora, otra de las ventajas de este portal es que pues justamente ordena la información de manera, bueno, ordena la información en 5 categorías, en 5 grandes temas que se pueden consultar a través de tarjetas y cada una de esas tarjetas nos envía una visualización de datos. Precisamente considero que lo más atractivo de esta página es que está enfocada a la visualización de datos que generan distintos organismos y dependencias del sector público. Por supuesto, existen conjuntos de datos generados por la Secretaría de Economía, pero también datos que proceden del INEGI, algunos otros más vendrán del Banco de México, etcétera. Bueno, entre estos 5 grandes temas que nosotros podemos distinguir ya mismo cuando ingresamos a la página, pues son que tenemos tarjetas que corresponden a ciudades y lugares de la República Mexicana. Tenemos también industrias ordenadas no respecto a la clasificación del INEGI, no estrictamente, sino mediante un ordenamiento que permite visualizar integralmente los datos de estas actividades económicas, pero bueno, resaltando más bien el tipo de empresas que se agregan en estas industrias. Luego, ocupaciones, también se hace un análisis de los distintos empleos que son relevantes y que se analizan estadísticamente en México. Productos, lo que nosotros en México generamos y que muchos de estos están vinculados con mayor o menor eficacia a los mercados internacionales y finalmente instituciones, sobre todo del sector público. Más allá de las que se nos presentan en la página, tenemos la posibilidad de acceder a muchas más tarjetas dando clic en estos vínculos. Y bueno, antes de progresar o antes de avanzar en esta demostración, pues también vemos que de inmediato se nos presentan 3 tarjetas que nos muestran pues perfiles, la oportunidad de explorar el país mediante datos económicos, información sobre el coronavirus y complejidad económica. Quiero empezar por explorar perfiles, justamente para que podamos ver que nuevamente podemos filtrar desde esta parte de perfiles las tarjetas que contienen información sobre sobre los distintos elementos que forman parte del análisis de esta página. Vemos nuevamente ciudades y lugares, productos, industrias, instituciones y ocupaciones. Vamos a ver en términos más generales, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué es lo primero que nos puede ofrecer la plataforma? Pues información acerca de nuestro país en general. Haciendo clic en la tarjeta correspondiente, la página nos va a dirigir a la sección correspondiente. Y bueno, tarda un poco en cargar, pero ya vemos de inicio el tipo de información que nos está presentando. Nos indica el nivel de análisis que corresponde a la categoría México, que es el de país. Nos da datos que, por cierto, ya están actualizados, que, por cierto, todavía no están actualizados en algunos temas como el de población con respecto a las cifras del nuevo censo, pero bueno, algunos elementos más como los que son recopilados en el año 2020, pues ya proceden de fuentes, sobre todo del INEGI, que han sido actualizadas recientemente. Entonces, hasta 2015 México tenía una población estimada de casi 120 millones de habitantes. En 2020 cerramos con ventas internacionales, es decir, exportaciones,
por un monto de 346,000 millones de dólares y un saldo de importaciones de 334,000 millones de dólares, lo cual ya nos da un dato relevante que nos sugiere que posiblemente tuvimos una balanza comercial superavitaria al cerrar 2020. Esto es que logramos exportar más de lo que importamos. Tenemos una población económicamente activa, en edad y disposición y posibilidad para trabajar de aproximadamente 56 millones de mexicanos, una tasa de desempleo relativamente baja de solo 4.56%, una tasa de informalidad laboral alta, 55.6%, el ingreso corriente promedio trimestral es de 49,000 dólares, hablando en términos macroeconómicos, no es el ingreso de las personas. La inversión extranjera directa ascendió en el primer mes de diciembre de 2020 a 29.1 millones de pesos, de dólares, y pues bueno, nuestro Producto Interno Bruto está siendo estimado en 23.4 billones de pesos. Ahora bajamos y vemos que pues toda la información puede ser consultada a través de estos títulos. Si nosotros damos clic en uno de estos títulos, nos manda hacia abajo hasta la zona de la página que le corresponde. Pero vamos a consultarlo desde el principio. La primera sección que se nos presenta, pues es una sección informativa, antes incluso de la sección de COVID-19, que pues nos da información general acerca del contexto económico de México. Ahora, este pequeño resumen puede ser consultado a detalle en las secciones siguientes. Nos ofrece también un mapa, bueno, el mapa con extensión territorial total del país. Yo esperaba que dando clic en alguno de los estados pudiera llevarnos a los estados, pero parece que no. Bueno, la primera sección pues nos habla de estadísticas sobre COVID que son recuperadas o elaboradas por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Y vean ya desde aquí, bueno, tenemos primero esta gráfica, casos positivos diarios en México, pero hablados en promedio semanal, bueno, expresados en promedio semanal, pero también podemos alterar la gráfica conforme a estas primero podemos definir un indicador y después manipular la forma en la que se presenta el indicador. Vamos a generar, por ejemplo, vamos a consultar la tasa por cada 100,000 habitantes, la vamos a expresar de manera logarítmica y no modificaremos el eje temporal. Bueno, vemos que el comportamiento de la tasa es en general ascendente, ya a partir del mes de marzo parece, a partir en realidad del mes de febrero parece adquirir una tendencia descendente y pues bueno, todavía falta que se recopilen más datos al respecto. El promedio parece ser una medida más fácil de interpretar, vamos a regresar a ella. En una escala también lineal, es decir, los datos apareciendo como van. Y pues bueno, vemos que con esta visualización, pues nuevamente encontramos dos picos respecto al número de contagios promediados semanalmente. El primero, pues es en julio, cuando llegamos, digamos, a la primera ola. Y el segundo, pues fue la segunda ola, justamente, bueno, indica aquí, durante los primeros días de enero de 2021, pasando justamente las fiestas decembrinas. Y bueno, afortunadamente el número de contagios nuevos ha estado disminuyendo hasta la fecha. Podemos ver también la información ordenada mediante gráficas. En este caso, por ejemplo, se nos muestra la comorbilidad de los contagiados, es decir, las otras enfermedades que padecían las personas infectadas al momento de pues ser diagnosticados positivos con el virus, también elaborados por la Dirección General de Epidemiología. Y después, pues ya entramos a la parte de información económica. La primera sección habla acerca de los créditos concedidos a las personas, créditos en
en este caso otorgados por el IMSS, bueno, entregados a las empresas mediante el IMSS y estos después entregados a las personas. Podemos ver un mapa cloroplético, se dice cloroplético porque el término viene del griego cloros, que significa color, y pléthora, que significa multitud. Entonces, bueno, la lógica detrás de estos mapas es que a medida que el color se oscurece, como de hecho nos lo sugiere esta barra de acá, podemos encontrar una mayor concentración de datos en el estado que se analiza. De tal manera que la mayor cantidad de créditos otorgados a las empresas por el IMSS para después ser turnados a los trabajadores, pues son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Sinaloa. Y Veracruz. Y en menor medida, los que menos créditos han recibido, a los que menos se les han distribuido, pues son Zacatecas, Tlaxcala y Campeche. Vemos también la cantidad de créditos del hogar y bienestar que ahí sí han sido entregados directamente a las personas, se distribuyen de esta forma a lo largo del territorio y la composición de los créditos tiene esta forma. Indicadores de economía, lo que vemos acá son ventas internacionales, es decir, en otras palabras, exportaciones. En lo que va del año, perdón, al cerrar el año, los productos más exportados, o más bien la relación de exportaciones se puede ver en el gráfico de la izquierda y los países a los que fue exportado, pues en el gráfico de la derecha. Vemos que nuestro principal socio comercial, o más bien nuestro principal consumidor en el extranjero, pues es Estados Unidos, seguido de Canadá, China y Alemania. Si nosotros damos clic en alguno de estos países, nos despliega más información. Por ejemplo, hemos seleccionado Alemania y nuestras exportaciones hacia Alemania consisten principalmente en automóviles y otros vehículos, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos de motor para transporte de mercancías y en menor medida máquinas y unidades de procesamiento de datos. Fundamentalmente podemos señalar que el transporte es el sector económico que mejor está conectado con Alemania, seguido de las máquinas, seguido de instrumentos y por último productos químicos. Después de hacer una selección podemos volver a la vista original con un botón que aparecerá acá abajo que se denomina restablecer visualizaciones. Bueno, en el gráfico de la izquierda podemos ver entonces los productos, sobre todo que se exportan y sus principales mercados. Aquí, por ejemplo, fregaderos, piletas de lavar, lavabos y pedestales encuentran su mayor mercado en Estados Unidos y en Canadá, lo cual nos sorprende en virtud del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y pues previamente el Tratado de Libre Comercio. Podemos agrupar también la información presentada por industrias o por región geográfica. Por ejemplo, en términos generales, en Europa, nuestro mayor socio comercial es Alemania, seguido de España, Bélgica, Italia y muy en menor medida países como Bulgaria, Liechtenstein, Islandia o Macedonia del Norte. Si nosotros damos clic en cualquiera de los países, pues veremos cuáles son los productos que consumen o que vendemos. Podemos ajustar también nuevamente la forma en la que se presentan los datos, podemos seleccionar distintos años y pues conforme vayamos haciendo nuestra selección se van actualizando los datos y asimismo se van alterando pues los contenidos de la visualización en los dos gráficos. Esta parte es alimentada con datos de la Secretaría de Economía, no con datos de INEGI. INEGI sí hace medición de las importaciones y exportaciones, pero la Secretaría de Economía hace una medición más pormenorizada, más detallada
y por eso denomina ventas internacionales esta sección, no estrictamente exportaciones, para hacer una diferenciación con la medición y publicación que lleva a cabo el INEGI. Bueno, más bien con la publicación, porque de todas formas el INEGI abreva de los datos de la Secretaría de Economía. Y lo mismo para compras internacionales, que funcionalmente son importaciones, pero que pues nuevamente hay una distinción entre el hecho de unas que son reportadas por la Secretaría de Economía y las otras que son reportadas pues justamente por el INEGI. Y la misma dinámica, seleccionamos algún dato en uno de los gráficos y el otro pues nos muestra su correspondiente vinculación. Por ejemplo, la industria de dispositivos de cristal líquido, vamos a ver, pues nuestros principales proveedores de este tipo de productos los encontramos en China, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Establecemos visualizaciones y seguimos avanzando. Empleo en términos agregados o en términos de las estadísticas generales por todo el país, nuevamente medidas por la Secretaría de Economía. Siempre vamos a encontrar la fuente en cada una de las secciones para encontrar de dónde vienen los datos. Pues bueno, no, esto es, perdón, el comercio informal neto, no hemos pasado a la sección de empleo. Bueno, esto nos muestra, nos da una idea de los saldos de la balanza comercial en función de el nivel de compras y de ventas internacionales. Si las compras son la línea roja y las ventas son la línea azul, pues podemos encontrar que desde el año 2006 la balanza comercial de México pues ha tenido saldos positivos en la mayoría del tiempo, o más bien tiende a tenerlos. Y bueno, ahora con la pandemia global del coronavirus hemos tenido la posibilidad de, entre 2020 y 2021, pues remontar en esta tendencia de recuperar nuestro lugar como un país exportador. Vamos que incluso hay momentos en los cuales sí somos deficitarios y otros en los que vamos a la par con respecto a nuestras compras internacionales. Se incluye también un gráfico acerca de las ventas internacionales pero medidas por meses, con la misma dinámica que habíamos visto, y pues el balance comercial neto, que es pues finalmente el balance del comercio, pero visto desde el punto de vista de los estados. Vemos que los estados más exportadores, pues justamente son los estados del norte del país, y los más importadores, pues son los estados del centro del país. Bueno, del centro y sureste. Con respecto a la inversión extranjera directa, encontramos una gráfica que nos habla de el monto, el ritmo que siguen. Vemos que sigue un componente aparentemente estacional, es decir, con flujos que se repiten de manera regular a lo largo del tiempo. Podemos también visualizarlo por tipo de inversión, es decir, cuál es la naturaleza de los flujos que llegan y salen a México, que llegan y salen de México. Vemos tres categorías: una, cuentas entre compañías, es decir, interacciones o ventas que se llevan a cabo entre empresas extranjeras; nuevas inversiones. México ha sido, de acuerdo con esta gráfica, un destino atractivo para la inversión en dos momentos, a finales de 2001 y a mediados de 2013. Y por último, reinversión de utilidades, que es que, bueno, esto consiste en que las ganancias generadas por la inversión extranjera, en vez de irse hacia sus países de origen, se quedan en México y se reinvierten para otros proyectos. Y bueno, otro gráfico también sobre inversión extranjera directa según el país de origen. Es decir, podemos ver en este mapa cuáles son los países que más invierten en nosotros y cuáles son los países que han dejado de invertir o que invierten menos. En realidad, de acuerdo a la constitución de este mapa, pues solo pareciera haber dos categorías: una, la de los países que invierten en México, y otra, la de los países que se llevan sus inversiones fuera de México. Ahora sí, pasamos a la sección de empleo con datos generados por la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Vemos la tasa, bueno, la cantidad de la población económicamente activa y la tasa de desempleo
que ya veíamos reportada en la página del INEGI como tasa de desempleo abierto. Seguimos avanzando. Vemos también indicadores acerca del salario promedio mensual de México. Vemos que hay una medición que también lleva a cabo la NOE sobre empleo informal y empleo formal. Una cosa que no hemos explorado son estos botones de acá arriba. Vamos a utilizar esta sección para poder demostrar su funcionalidad. Tenemos tres. El primero nos marca la tabla de los datos, es decir, nos presenta la oportunidad de visualizar puntualmente la información que aparece en el gráfico. Y bueno, podemos ver que en efecto vienen definidas las variables, pero nos da también la oportunidad de descargar un archivo CSV para su análisis. Vamos a hacerlo. Vamos a guardar la información para su consulta posterior. Y vamos a consultar el resultado. Bueno, aquí está abierto el archivo descargado. Una recomendación que les hago cuando bajen información de Data México es que le cambien el nombre a los archivos antes de abrirlos. Por ejemplo, yo le puse salario mensual a este porque tenía un nombre de archivo tremendamente grande y Excel pues no lo reconocía. No podía abrir un archivo con un nombre tan grande, entonces con uno más chiquito pues ya fue posible abrirlo. Bueno, entonces aquí está la información de la gráfica que estábamos revisando, pero pues ahora ya en formato de datos abiertos, es decir, en un formato que puede ser vertido en un archivo de valores separados por coma. Aquí la palabra México tenía un acento. Cuando se utilizan este tipo de archivos, muchas máquinas no pueden reconocer los caracteres especiales, precisamente porque están configurados para abrir los archivos en un lenguaje, digamos, en un lenguaje de programación o en un lenguaje web que está referido al inglés. Entonces, cualquier carácter que no corresponda al de la lengua inglesa, pues automáticamente lo interpreta como otros caracteres que podrían ser subsidiarios en ese lenguaje de programación. Entonces, sugerencia también, si ustedes alguna vez elaboran un archivo en formato CSV para que sea consumido por algún otro programa, nunca utilicen caracteres especiales. Y bueno, en este caso, pues la incompatibilidad entre la codificación del archivo con la codificación con la que lo lee Excel, pues ha hecho que la E con paréntesis, la E con acento, pues se transforme en esta A con tilde y esta C de copyright. Bueno, es relativamente fácil de corregir este error. Sencillamente damos control V, aparece la opción de buscar y reemplazar. Seleccionamos estos dos caracteres que están acá, los pegamos en buscar y le pedimos reemplazar con acentuada. Le damos reemplazar todos y voilà. Pero por supuesto, lo mejor es que, o lo mejor que podríamos hacer es evitar el uso de caracteres especiales. Cuando nosotros vayamos a utilizar estos archivos para exportarlos y ponerlos a disposición de otros usuarios, es mejor que dejemos la información pues sin caracteres especiales. Y bueno, aquí ya aparece el dato, aparecen las categorías, la clasificación a qué rubro de información corresponde, un identificador, la fecha a la que corresponde el dato, medida en trimestres, la etiqueta del dato, los salarios mensuales, la fuerza de trabajo, el número de personas empleadas y pues el tiempo de trabajo en horas que corresponde a todas estas personas. Toda esta información alimenta la gráfica que nosotros estábamos revisando, que es esta, y pues bueno,
se pueden explorar también, pues, distintas visualizaciones de la información manipulando esta parte. Ahora, otra funcionalidad que tienen los botones de acá arriba es, por ejemplo, la posibilidad de visualizar o descargar la gráfica con el armado que hemos seleccionado, con las variables que hemos utilizado en esta parte que ahorita se muestra oscura porque aparece este cuadro de texto. Y pues bueno, tenemos dos posibilidades, o bajar solo la gráfica o bajar toda la visualización, y podemos guardarla de dos formas. La primera es formato PNG, para que nos aparezca la información como tal. Podemos decirle que nos dé un fondo transparente para que pues, tal vez podamos utilizarla para encontrarla dentro de algún diseño en una diapositiva, no sé. O en SVG, que esto es un código para insertar la imagen en un sitio web. Entonces podemos ver la visualización que correspondería a la gráfica o la sección completa, que es pues toda la sección del tema. Y por último, compartir nos da un enlace que nosotros podemos copiar y pegar para darlo a conocer a otras personas. Podemos directamente compartir en Facebook o compartir en Twitter. Bueno, seguimos revisando qué hay por acá. Aparte de salarios, la población ocupada y salarios según ocupación. También en un gráfico de cuadro. Veamos qué pasa si seleccionamos alguno o que damos clic en alguna de las categorías. Bueno, pues no pasa nada, sencillamente agrega la información. Aquí, para ser más certeros con nuestro análisis, pues es mejor siempre, bueno, más bien aquí tenemos una visualización, es decir, ya un análisis previo que la plataforma está haciendo, pero si nosotros quisiéramos hacer un análisis propio de las variables, pues bueno, descargamos el archivo CSV y ya jugamos con los datos que corresponden. Pues también indicadores sobre el empleo durante la pandemia de COVID. Después tenemos la sección de complejidad. La complejidad económica se refiere al grado de sofisticación y de vínculos tecnológicos y de conocimientos que están detrás de la constitución de los productos de exportación. También es un tema que vamos a tener la oportunidad de revisar a profundidad en fechas posteriores. Pero bueno, se muestra en este mapa la posibilidad de ver de manera resumida el índice de complejidad económica por entidad federativa. Vamos a ver que también hay una sección donde podemos dedicar exclusivamente al índice de complejidad económica, donde podemos bajar a zona metropolitana y a nivel de industria. La idea es que cuantos más conocimientos y cuantos más vínculos productivos tiene una industria con otras, cuanto más sofisticada es también la forma de producir las mercancías que se generan dentro de esa industria, pues mayor complejidad existe. Y mayor complejidad implica también mayor diversidad, tanto en oferta, es decir, distintos productos con características distintas, pero dentro de la misma industria, y por lo tanto mayores posibilidades de colocar esos productos en mercados extranjeros a precios competitivos. Cuanto mayor es el índice de complejidad económica, pues mayor integración existe entre las industrias de esa entidad federativa y por lo tanto mayor probabilidad de que los productos que exportan o que se producen en esas entidades para efectos de exportación sean exitosos en el mercado internacional. Podemos hacer también un análisis por zona metropolitana, nuevamente haciendo uso de un índice cloroplético. Mapa cloroplético, perdón. Bueno, está tardando en cargar. Pero bueno, independientemente de la explicación que acabo de dar, pues acá la página nos da dos índices, que en realidad sí miden cosas diferentes.
Uno es el índice de complejidad económica, que pues justamente mide la capacidad de estas entidades o de los espacios correspondientes en zonas metropolitanas, municipios, etcétera, para poder generar vinculaciones productivas, redes de distribución, capacidades de conocimiento para ser integradas en los productos. Y el otro es el índice de complejidad de producto, que pues mide el nivel de vinculaciones que son necesarios para que los productos que se generan pues, puedan ser exportados. Pero a mí me gusta más referirlo, porque me parece más sencillo, como la probabilidad general, o más bien es un indicador que resume las cualidades de los productos que se generan en la entidad y que les da también una mayor probabilidad para ser exportados. Bueno, en realidad, como hemos visto, pues ambas son caras de la misma moneda. La complejidad económica se refiere a las condiciones técnicas inmateriales necesarias para poder garantizar el éxito de una determinada industria referida en determinado espacio en los sectores comerciales del extranjero. Y bueno, también otras métricas como pueden ser, por ejemplo, equidad de género, no, equidad económica, permítanme. Sí, esto es equidad, más bien es una cuestión referida a temas de desigualdad, obtenida también de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI. Ahora sí, un mapa que mide la desigualdad en México, que es elaborada con base en documentos de la Encuesta Intercensal del INEGI y de instrumentos generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Y, entre otros, yo los invito, por lo tanto, a que le den una revisada a esta página, a que vean sus contenidos y, pues, en particular, a que también tengan la posibilidad de explorar esta sección de México y ver qué contenidos ofrece. Que podemos ver, pues, los hay indicadores de salud, indicadores de economía, indicadores sociales, indicadores demográficos. Me gustaría que revisáramos otro tipo de conjunto de información dentro de la plataforma, atendiendo, por supuesto, a las cuatro grandes categorías, las 5 grandes categorías que se habían presentado al principio. Pues vamos a tratar de analizar ahora una industria, un sector. Se nos ha colgado la página, pero no importa. Vamos a visualizar ahora una industria. Vamos a ver si le pedimos que nos explique todas, qué otros tipos de industrias nos indica. Bueno, parece ser que los agrupa en tres grandes rubros, sector, subsector, rama industrial. Entonces, vamos a ver qué aparece como sector. Pues ciertamente niveles de agregación muy generales. En subsector aparecen pues, cuestiones más específicas. Y rama industrial, pues aparecen industrias. Vamos a ver qué podemos encontrar en algunos de estos sectores. Vamos a ver, por ejemplo, cómo le ha ido a los consultorios médicos, que son una industria o una rama en este caso, que corresponde al sector servicios, es decir, su objetivo no es generar bienes, no es producir mercancías, pero pues ha sido relevante o se ha vuelto más relevante en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en total, en el país existen, bueno, es denominado con esta clave de rama industrial, probablemente sea la clave del INEGI, pero bueno, el Producto Interno Bruto de esta rama asciende a los 615 mil millones de pesos en el cuarto trimestre del 2020.
hay casi 149,000 negocios de este tipo o establecimientos de este tipo, del DENUE, que ya revisamos también. El dato de la inversión extranjera directa es confidencial, pero el salario promedio mensual de los médicos está oscilando en los 5,150 pesos. La población ocupada, es decir, el número de médicos activos en este sector es de 534,000 personas y el porcentaje de mujeres que se dedican a esta profesión es de 65,9%, es decir, hay más mujeres que hombres atendiendo consultorios médicos. Y la edad en promedio de los médicos es de 39 años. Bueno, nuevamente tenemos un resumen de lo que representa esta actividad económica. Tenemos ahora indicadores de empleo, la población ocupada, el nivel de salarios, también distribuidos en industria. Recordemos, una rama industrial es un conjunto de industria, y un mapa cloropético que nos muestra la densidad de, o más bien el nivel de salarios promedio por entidad federativa. De acuerdo con este mapa, la mayor población ocupada está en el rubro de los dentistas y después los médicos generales y familiares. También dentro del sector, pues ubicamos a recepcionistas y trabajadores que no son ya propiamente médicos, pero que están vinculados a este sector, y bueno, barrenderos y trabajadores de limpieza. Lo cual nos lleva a resignificar las cifras de acá arriba, porque probablemente estos 534,000 personas, pues no sean todos médicos, sino también son personas que realizan actividades de apoyo o actividades de proveeduría de insumos, y bueno, en general el rango de salarios de esas personas, que no solo incluyen médicos, pues ahora lo entendemos, es de 5,150 pesos, y la edad promedio de la gente que labora en este sector es de 39,3 años. Bueno, el Producto Interno Bruto, que es el valor generado por este sector. La distribución de unidades económicas, es decir, dónde hay más consultorios en el país, pues lo vemos. Los 3 estados con mayor densidad de consultorios, pues son la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Y tal vez los 3 menos, pues correspondan a Tlaxcala, Baja California y Campeche. Indicadores de producción según municipio, vamos a ver qué datos nos da aquí. Nos dice el número de seguridad, la distribución de las unidades económicas. De esta forma, el mayor municipio o la localidad con mayor número de consultorios en todo el país es Guadalajara, seguido de Cuauhtémoc, y veamos si tenemos algún otro dato que salte a la vista por sí mismo. Pues pareciera que el tercer lugar está Puebla. El tamaño de las empresas, vemos que la gran mayoría de los consultorios médicos pues son consultorios que agrupan a no más, que contratan que emplean a no más de 10 personas. Pueden ser consultorios familiares, me refiero a donde los propietarios de los consultorios son pues una misma familia. Pueden ser consultorios unipersonales, o pueden ser los consultorios que vemos muchas veces en farmacias. Y solo 865 se consideran centros en los cuales laboran más de 51 personas, hasta 100, y 738 que prácticamente ya son clínicas y hospitales, emplean a más de 100 personas. Bueno, en términos de inversión, vemos que no hay inversión extranjera directa llegando a esta entidad. Bueno, a esta actividad, al menos no trimestralmente, anualmente tampoco hay información. Pero bueno, sí vemos que aparentemente, según las mediciones de la Secretaría de Economía, que esto pues habría que revisarlo con mayor lupa, pero la información que nos presenta es que pues solamente la Ciudad de México recibe inversión extranjera en el sector. Seguramente no es verdad, pero pues son los datos que nos da. Y por consiguiente, pues pareciera ser que toda la inversión extranjera directa pues llega de un solo país, que es España. Complejidad, veamos. Este gráfico es diferente del que habíamos visto antes, porque ahora nos está generando otro tipo de visualización. Ya nos ordena los estados en otro ámbito.
Es una frontera de diversificación o una visualización de afinidad-complejidad. La afinidad es predictora de la probabilidad que una entidad federativa incremente su tamaño de mercado de una industria, y la complejidad está asociada a mayores niveles de ingreso, potencial de crecimiento económico, menores niveles de desigualdad y menores emisiones. Es decir, entre más avanzamos hacia el borde superior derecho de la gráfica, pues encontramos entidades federativas que tienen un mejor balance entre complejidad y afinidad, lo que quiere decir que pues los mercados, o más bien el mercado asociado a este sector industrial es más competitivo, y en el momento en el que tuviera la oportunidad de internacionalizarse, pues tendría tal vez mejores resultados. Pero bueno, se trata de una rama industrial del sector servicios. Al no producir, pues su vinculación no es tan directa y obvia como las industrias manufactureras. Más bien, lo que podríamos suponer de estos estados que se encuentran por acá es que tienen servicios de salud pues de alta calidad, con buenos salarios, y que están generando crecimiento económico, mientras que pues probablemente podríamos suponer lo contrario de los estados que se encuentran en esta última sección. Y bueno, también hay niveles de especialización. Esto no se refiere a las especialidades de los médicos, sino a el nivel de o la clase de atención o la clase de servicio, la clase de diferenciación del servicio que existe en cada una de estas entidades. Bueno, diversidad, hablamos también de la composición de las personas que trabajan en este sector. Vemos que en general hay una tendencia a que sean más mujeres que hombres quienes laboren en este sector. Y bueno, perfiles similares, encontramos pues probablemente perfiles que corresponden a industrias y ya no necesariamente solo a ramas industriales. Bueno, consultorios dentales también lo agrupan como una rama industrial. Muy bien, vamos a explorar otro tipo de categoría. Ya exploramos ciudades y lugares, ya exploramos industrias, vamos a explorar productos, pero regresemos a la página principal. Bueno, vámonos, ocupaciones. Siguiendo lo que estábamos viendo, ahora sí vamos a analizar la profesión de la salud con base en, bueno, siguiendo más bien la información que acabamos de ver. Ahora sí, ya esto es un dato más preciso, 835,000 personas que ejercen alguna profesión en el sector salud. Estos ganan en promedio 6,740 pesos, están por encima de del salario promedio de la rama industrial que les corresponde. Su edad promedio es 38.4 años, es decir, más jóvenes que el promedio de la edad en la rama que les corresponde. Trabajan 37.4 horas semanales y 5 días a la semana aproximadamente. 7.4 de ellos no solamente ejercen como médicos, sino que ejercen algo más, y 20.8 están en la informalidad. 20.8%. Y pues bueno, han pasado por una escolaridad de aproximadamente 17 años. Nuevamente, un resumen, la composición del empleo, otra vez en términos de población ocupada y salario en los sectores. Vemos que, por ejemplo, se ubican por debajo de la población ocupada en otros sectores relacionados, como investigación y especialistas en ciencias exactas, auxiliares técnicos en ciencias económico-administrativas, profesores y especialistas en docencia, y auxiliares técnicos en ciencias exactas. No son tal vez profesiones relacionadas al ámbito de la salud todas ellas, pero sí implican, por ejemplo, la posibilidad de haber estudiado una carrera profesional. Y bueno, también aquí muy brevemente nos dan información acerca de la población ocupada por entidad federativa y los salarios por entidad federativa. En general, médicos, enfermeros y otros especialistas en salud encuentran los mayores niveles de empleo en el Estado de México, Jalisco,
y Veracruz y la Ciudad de México, y los mejores salarios pues parecen estar en el estado de Baja California Sur, en Nayarit, en Nuevo León, y pues bueno, en el sureste y Chiapas. Y los médicos menos, los peores pagados en los estados de México, Querétaro y Aguascalientes. En términos de diversidad, podemos apreciar que la gente que recibe los salarios más altos pues, corresponde a los hombres, pero vamos a ver en términos de género quiénes son los que ejercen esta población, esta ocupación, perdón, en mayor medida. Pues resulta que son las mujeres. Nuevamente, bueno, aquí más bien podemos aventurar una hipótesis, que es que a pesar de que las mujeres conforman la mayor parte de la población ocupada en este empleo en particular, son también peor pagadas que los hombres. Y probablemente eso hable de una brecha de género en el salario, que es un problema de política pública. Y bueno, también el salario según sexo y escolaridad. Industrias, es decir, quiénes son los que emplean a los médicos, enfermeros y otros especialistas en salud. Pues en primera instancia los hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicciones. En segunda instancia los consultorios médicos y luego los consultorios dentales. Vamos a ver dónde encuentran también trabajo y que a lo mejor es terrenos insospechados. Bueno, en reparación y mantenimiento de equipo electrónico, en salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías, servicios de contabilidad, auditoría y servicios, servicios legales, captación, tratamiento y suministro de agua. E incluso minería de carbón y mineral. Probablemente sean médicos que se dedican a atender a trabajadores de la minería. Informalidad laboral, el 55.6% de las personas en 2020 se encontraban en este sector. El número de personas que se emplean ahí ha tendido a reducirse y el número de personas en el sector formal pues tiende a mantenerse estable. Los estados con mayor informalidad dentro de esta profesión pues son Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Y bueno, también indicadores de informalidad laboral. Bien, vamos a revisar otro tipo de categoría. Veamos ahora sí productos. Vamos a ver qué nos ofrece el conjunto de productos. Bueno, esta clasificación me parece está acorde con la clasificación que se hace de los productos de importación y exportación. Pero bueno, eso es también un dato que vamos a analizar con posterioridad. Vamos a irnos al mayor nivel de especificidad, que es el HS6, a ver qué encontramos ahí. Vehículos de motor para el transporte de carga, máquinas, piezas, accesorios de máquinas de procesamiento de datos. Vamos a seleccionar, regresarnos a capítulo, y algo que agrupe muchos productos vinculados a la exportación, como yo creo que son las máquinas. No debería haber transportes por acá. Animales, entre pieles, metales preciosos, textiles, artículos de papel, instrumentos químicos. Pues no encuentro transportes, entonces vamos a abrir Mac. Ah, sí, ya lo encontré, perdón. Transporte. Sí, corresponde al sistema armonizado. Este sistema armonizado lo utiliza todo el mundo, pues, para poder llevar a cabo contabilidad de importaciones y exportaciones, y no lo definimos nosotros, sino una organización internacional. Bueno, al transporte le corresponde un saldo de intercambio comercial total que asciende a 127 miles de millones de dólares. Las ventas internacionales en 2020 de este sector fueron de 96,000 millones de dólares y las compras de 30,000, cerca de 31,000. Nuevamente, bueno, aquí más bien comenzamos con un mapa que nos indica el intercambio comercial o el balance comercial de esta industria
los estados que mantienen que más bien que venden al exterior más de lo que compran, pues están otra vez en azul, destacando pues aparentemente Puebla y la Ciudad de México. Y aquellos que son más bien receptores de productos de esta industria, pues se encuentran en rojo, siendo los que más sobresalen, pues Baja California, Sinaloa y aparentemente Tabasco. ¿A dónde se van nuestros vehículos o de dónde vienen? Pues bueno, parece que nuestros principales consumidores son casi todo el mundo, excepto algunos países de Europa. Parece que no tenemos penetración en Asia, la tenemos sin embargo en Oceanía y en gran parte de África. Los automóviles y transportes producidos en México adquieren su mayor mercado en países como Estados Unidos y Arabia Saudita, y bueno, casi todo Sudamérica y Australia. Aquí están los flujos de la balanza comercial. Por lo general, mantenemos un saldo superavitario en esta industria. Evolución de la concentración de mercado trimestral de transporte, referido a ventas internacionales, es decir, aquí nos da un panorama de cuáles son las entidades federativas que más venden al exterior. Intercambio según territorio, se refiere a, nuevamente, lo que veíamos arriba, quiénes son los estados que más producen y a dónde se va su mercancía. Bueno, las compras, cuáles son los estados que más reciben insumos o productos terminados y cuáles son sus mercados de origen. Ojo, esto no se remite solamente a que estemos analizando pues, automóviles, sino tal vez también pues otros tipos de transporte, como transporte ferroviario, transporte marítimo y sus insumos, o bien todos los productos relacionados. Nuevamente, especialización en complejidad en el transporte. Tenemos un índice de afinidad, bueno, más bien en realidad un indicador de ventajas comparativas, y también de complejidad. La entidad que mejor se encuentra en este aspecto es Puebla, pero casi todos los estados se encuentran con un alto nivel de complejidad económica, pero con pocas ventajas relativas. Esto nos da en realidad una señal de lo competido que está el mercado internacional del automóvil. Bueno, el mercado global se refiere a dónde van a parar los productos y cuáles son bueno, los ámbitos mundiales de esta industria. El principal generador de productos vinculados al transporte es Alemania, y el principal consumidor pues es Estados Unidos. Bien, vamos a explorar una última categoría. Bueno, dos últimas categorías, porque sí me gustaría que viéramos cómo se presenta la información a nivel del municipio. Entonces, ya hemos revisado, vamos a revisar instituciones. En su mayoría tenemos universidades. Veamos si encontramos alguna institución que no sea necesariamente una institución educativa. A ver, vamos a filtrar para ver si podemos encontrar. Solo nos da las primeras 100. Y no, parece ser que no tenemos forma de verificar otros resultados aparte de estos 100 preliminares que nos dan. Vamos a ver si aplicamos filtros desde acá, ¿qué pasa? Normalmente no pasa mucho. Bueno, ya que somos estudiantes de la UNAM, vamos a revisar el perfil de la UNAM.
Casi 500,000 alumnos matriculados en 2020, 52.1% de esos matriculados son mujeres, es decir, la UNAM tiene más mujeres que hombres estudiando. Imagino que la variación de matrículas es la cantidad de gente que está entrando y saliendo, no estoy seguro. En 2020 produjo 10,000, casi 10,400 egresados. 51.9% de las personas que se titulan son mujeres. Y bueno, está también una variación de graduados que de momento no sabría decirles cómo interpretar. Nuevamente la parte de resumen y luego estadísticas acerca de egresados, graduados y titulados. Según campus, la mayor parte de los egresados pues procede naturalmente, como no podría ser de otra forma, de Ciudad Universitaria, y en segunda instancia pues de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, donde tenemos el gusto de tomar clase. La licenciatura que más egresados genera es Derecho, seguida por Administración, seguida por Contaduría, luego Enfermería, Médico Cirujano, y ya después tenemos otras minoritarias como Relaciones Internacionales, Biología, Ciencias de la Comunicación, etc. Parece ser que entre las carreras que menos egresados generan están, por ejemplo, bueno, otros educación, no señala exactamente a qué se refiere. Por acá tenemos maestría en ciencias e ingeniería de la computación, como también otra área que genera muy pocos egresados. Licenciatura en canto, ingeniería en manufactura y construcción, ingeniería mecánica eléctrica, doctorado en ciencias biomédicas. Tal vez porque son carreras o áreas que también tienen una poca demanda y por lo tanto pocos estudiantes, quién sabe. Situación estudiantil según grado, que tenemos en efecto más mujeres tituladas que hombres, más mujeres que hombres concluyen sus estudios universitarios, y son más mujeres que hombres quienes han pasado por la institución. En términos de matriculación, según campus, naturalmente el principal centro de matriculación pues es Ciudad Universitaria, seguido de FES Acatlán, que FES Acatlán entendemos es el campus más grande en términos de extensión territorial y número de personas que conforman comunidad, y también que tiene mayor presupuesto de la UNAM después de Ciudad Universitaria. La mayor parte de las personas que estudian en la UNAM están estudiando Derecho, están estudiando alguna especialidad en medicina, estudian arquitectura o pedagogía, biología. Vamos a dar clic en FES Acatlán solamente para enterarnos cómo está la matriculación. Pues vean, la mayor parte de los estudiantes de Acatlán corresponden a la licenciatura en Derecho, 7.4% a comunicación, arquitectura, que también es otro de los puntos fuertes de Acatlán, licenciatura en matemáticas aplicadas a la computación, es decir, MAC sería otra de las carreras que tiene un gran número de matriculados, y por supuesto relaciones internacionales. Vamos a ver dónde está nuestra licenciatura, sociología en términos de matriculación. Maestría en Derecho, Derechos Humanos, maestría en Política Criminal, especialización. Aquí está sociología. En sociología tenemos 1,311 alumnos, aproximadamente 1,310 alumnos matriculados, tan solo en el periodo 2020, y tuvimos 1,330 alumnos matriculados en 2019, es decir, aproximadamente hubo 20 alumnos que ya no siguieron sus estudios entre el periodo 2019 y 2020. Esperemos que haya sido porque se graduaron y no porque se quedaron en el camino. Vamos a volver, nada más por curiosidad, a los egresados de FES Acatlán. ¿De dónde salen más egresados en la FES? Bueno, como no podía ser de otra forma, salen muchos abogados de Acatlán, seguidos por muchos internacionalistas y luego muchos arquitectos. Vamos a ver el total de egresados de sociología con respecto al total de Acatlán.
Vamos a ver. Bueno, curiosamente no aparece el dato. Vamos a ampliar esto. Administración pública. Sociología. 3% de los egresados de Acatlán proceden de sociología. Muy bien, matriculados según entidad federativa de origen, la mayor parte de las personas que estudian en la UNAM vienen naturalmente de la Ciudad de México y el Estado de México, pero vemos que también hay un alto índice de matriculación proveniente de estados como Guanajuato, Puebla y Oaxaca. Recordemos también que pues la UNAM tiene la virtud de tener campus fuera de la Ciudad de México y el Estado de México, como es, por ejemplo, la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. También tenemos una en Morelia, que son también campus que ofrecen licenciaturas y que también buscan, pues, ofrecer educación superior de calidad en otras entidades federativas. Veamos, comparación estudiantil, la comparación entre estudiantes matriculados y egresados. Hay más, áreas que tienen más egresados ya que matriculados. Encontramos ciencias de la salud, pero áreas que tienen más estudiantes que egresados, pues encontramos, por ejemplo, ciencias sociales, educación y las ingenierías. Que a lo mejor esta información nos da una idea de cómo están creciendo las carreras de las áreas que les corresponden. Algunas, por ejemplo, podríamos suponer, ya no se estudian tanto como antes, o a lo mejor tuvieron generaciones más grandes, o la cantidad de egresados ha ido disminuyendo, o todo lo contrario. Bueno, vamos a revisar un último perfil ya para cerrar esta exploración. Alguno correspondiente a algún municipio. Vamos a explorar... Vamos a explorar. Bueno, exploremos Naucalpan, que es el municipio donde está ubicada nuestra facultad. Es uno de los municipios también más industrializados del Estado de México. Veamos, tiene 844,000 habitantes, genera valores para exportación por 821 millones de dólares, pero admite o recibe del exterior productos por un valor de 2.750 millones de dólares. El ingreso corriente promedio trimestral es de 48,000 pesos y la inversión extranjera directa que llega a este municipio es de 2.400 millones de pesos. Nuevamente tenemos un resumen, la ubicación del municipio en el Estado de México y de manera muy semejante a como lo teníamos en el caso de México, pues tenemos aquí una sección de COVID. Damos inicio con la sección de COVID. Donde tenemos también indicadores de comorbilidad, créditos concedidos en Naucalpan de Juárez por parte del IMSS a empresas en 2017, 48 a trabajadoras del hogar y 4.261 por rubros de bienestar. La distribución de los créditos cobrados en el Estado de México, en un mapa cloroplético, en los municipios que más reciben, al menos en cuestión de los créditos patronales, pues parecen ser en primera instancia La Paz, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y en menor medida pues Naucalpan, Nezahualcóyotl. Bueno, en términos de economía, pues tenemos otra vez ventas internacionales que exportamos. Sobre todo en Naucalpan se exporta iluminación eléctrica o equipos de señalización y el principal mercado es Canadá. Con respecto a lo que se importa, lo que proviene del exterior, la mayor cantidad de productos viene de China y de Estados Unidos, y lo que más importamos pues son celulares. Y en menor medida, medicamentos. En términos de comercio internacional neto, hemos sido siempre
deficitarios. Y bueno, la variación del comercio internacional mensual, el flujo trimestral de inversión extranjera directa. Naucalpan fue, según esto, un destino de inversión atractivo entre 2013 y 2015. ¿De dónde viene la inversión? En Naucalpan, pues prioritariamente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de España y de Australia. Y Japón también. ¿A dónde o cuáles son los países que han dejado de invertir en Naucalpan? Finlandia y Corea del Sur. ¿Cómo está el empleo? Hay una población económicamente activa que está más bien en el sector informal, permítanme. Bueno, aquí está un poco rara la gráfica, porque más bien lo que parece indicar es el porcentaje del Estado de México y no del municipio. Salarios y población ocupada, nuevamente, de todo el Estado, no solo del municipio. Y bueno, ¿dónde está la población ocupada del Estado de México? No nos ayuda mucho esta información, porque pues justo lo que queremos es información de Naucalpan, no de todo el Estado. Pero bueno, vamos a ver la gráfica para tratar de ver si sí consideran al municipio y si más bien el error está en decir que corresponde a información del Estado cuando es del municipio. No parece haber una columna que nos hable del municipio. Si no la hay, pues eso quiere decir que es información correspondiente a todo el Estado. Bueno, ojalá hubiera forma de bajar a las estadísticas municipales, pero bueno, sí nos está indicando que corresponde a la población del Estado de México. Sí, aquí nos advierte, los datos visualizados corresponden a la entidad federativa de Estado de México, dado que no hay representatividad a nivel de municipio. Al menos sí tenemos indicador de desigualdad. El coeficiente Gini es de 0.40, quiere decir que en términos generales es un municipio poco desigual. Recordemos, entre más nos acerquemos a 0, menor desigualdad; entre más nos acerquemos a 1, mayor desigualdad. Distribución de personas en condición de pobreza, aquí sí en el municipio de Naucalpan. La mayor parte de la gente que estaba en condición de pobreza corresponde a un estado de pobreza moderada y caracterizada por vulnerabilidad y carencias sociales. Vemos que la pobreza en el municipio ha tendido en términos generales a aumentar. Acceso a servicios básicos. Pues la cantidad de personas que han dejado de tener servicios ha ido cayendo, eso es un indicador satisfactorio. Y ahora tenemos otros indicadores más concretos, como calidad de vida, educación, salud, seguridad pública. Vamos a desplazarnos hasta industrias, porque es probablemente lo que en unidades económicas. Y en 2019 lo que más había en Naucalpan era negocios de comercio, tiendas, expendios en general. Después otros servicios, esa televisión que podemos encontrar, pues se sumerjan a la plataforma, la exploren y probablemente pues encuentren información relevante acerca de la comunidad donde viven, el sector en el que trabajan, o el tipo de profesión a la que se quieren dedicar. Bueno, que sabemos de facto ustedes van a ser sociólogos, pero pues también para que vean los distintos empleos que existen en nuestro país. Pues muchas gracias. Aquí concluimos este recorrido de 3 partes por los portales que alimentan la información estadística de México, que nos proveen de
indicadores macroeconómicos de coyuntura y en otros casos también información relevante con respecto a aspectos sociales, demográficos y hasta comerciales de nuestro país. Muchas gracias.